Hola niñas y niños, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión del taller Exploradores del Pasado del Museo de Concón a través de cápsulas. Estamos ya en nuestra 8ª cápsula. Si ustedes no pudieron ver todas las sesiones anteriores o quieren revisarlas, les quedan algunas dudas, pueden hacerlo a través de las redes sociales del municipio de Concón y también del Museo de Concón. Pueden buscarnos en Instagram como @Museo de Concón. Y como siempre, yo les voy a recordar que ustedes pueden compartir con nosotros también a través de redes sociales dudas, comentarios, sugerencias, usando el hashtag que pueden ver aquí abajo, Gato Exploradores del Pasado MCC. MCC por Museo de Concón, aunque les he dicho yo ya, somos el Museo Histórico y Arqueológico de Concón. Y harto de eso van a encontrar en redes sociales, van a encontrar información sobre las colecciones que se encuentran en el museo, los distintos trabajos que se están realizando allí, las distintas investigaciones, actividades que se realizan en relación con el patrimonio en la municipalidad, en la comuna y otros museos amigos también que participan de este movimiento para rescatar el pasado. Así es que ya saben, pueden pedirle a sus papás, hermanos mayores, abuelos, tíos que nos busquen a través de redes sociales y nos envíen sus dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, usando Gato Exploradores del Pasado MCC. Bienvenidos todos a compartir con nosotros dibujos, manualidades, etcétera, en relación con las temáticas vistas. En las sesiones anteriores hablamos de dinosaurios, hablamos del origen de los dinosaurios y nos situamos en una época que era 230 millones de años antes del presente. Voy a achicarme un poco para verme aquí del tamaño de estos amigos. Y fue una época que no es mal llamada la era de los dinosaurios. En realidad, estos reptiles terrestres dominaron todos los paisajes. Vimos que en el cono sur de nuestro continente, en Chile, Argentina, es una zona bastante rica en restos paleontológicos y no se ha encontrado una sola especie, muchas especies de dinosaurios, algunos específicos de este lugar, por ejemplo el Chilesaurus, el Atacama chilensis, ¿cierto? Son dinosaurios propios de esta zona. Y aparecen también otros dinosaurios que se encuentran en otras partes del mundo, como Hadrosaurus, Carnotaurus, por ejemplo, distintos tipos de saurópodos, que aparecen acá y aparecen en otros continentes también del planeta, porque estamos hablando de una época en que la fisonomía de la Tierra era muy distinta a la actual. Había, por ejemplo, continentes que estaban unidos, como en Gondwana, ¿cierto? El supercontinente Gondwana que le daba una fisonomía absolutamente distinta a esta zona del planeta. Pero todo eso cambia. Estamos hablando de una gran cantidad de millones de años que evolucionaron los dinosaurios. Y si ustedes recuerdan, en la primera sesión hacíamos más o menos una analogía con el brazo y decíamos que en la punta de la uña del dedo más largo aparecía el ser humano. Y a nosotros nos parece una eternidad, ¿cierto? Desde el origen, desde que aparecen los humanos hasta el presente. Podríamos decir incluso que para quienes somos mayores, desde que somos chicos hasta el presente, parece que ha pasado una cantidad increíble de tiempo. Pero en realidad, desde que aparecen los primeros especímenes del ser humano en nuestro planeta, han pasado solo 150.000 años. Es apenas una pequeña fracción del tiempo que los dinosaurios dominaron nuestro planeta. Y si ustedes se fijan en la imagen de abajo, ahora van a cobrar relevancia estos señores y señoras, ¿cierto? Que son representaciones de nuestros ancestros, desde el primero
que es Sahelanthropus, que si ustedes se fijan en sus características físicas, es muy similar a los grandes primates que vemos en la actualidad, hasta el de más abajo, que es Homo sapiens. Así que es un trecho que tenemos que recorrer en estas 2 sesiones de esta semana del taller de exploradores del pasado. Lo que yo les voy a presentar en estas cápsulas tiene que ver con una de las teorías más aceptadas por la ciencia, que es la teoría de la evolución de las especies, que aplicaría muy bien para los dinosaurios como también para nuestra propia historia evolutiva, y que tiene que ver con que las especies de plantas, de animales, mamíferos, reptiles, aves, no permanecen fijas en el tiempo. Generalmente hablamos de un tiempo que no se mide ni en horas, ni en minutos, ni en días. Se mide en años, miles de años, millones de años, ¿ya? O sea, en un tiempo largo. En un tiempo largo las especies no se mantienen fijas. De hecho, de eso, mejor dicho, se desprende que las plantas y animales que nosotros vemos en la actualidad no son las mismas que veíamos en la época de los dinosaurios. Algunas se mantienen, pero cambian su tamaño. Algunas habitan en otros lugares, se alimentan de otras presas, al punto que ya se van diferenciando tanto de la idea original, por así decirlo, que se convierten en otras especies. Si nosotros las comparamos, son muy distintas. Esas especies se dice, según esta teoría de Charles Darwin, que han evolucionado, han cambiado a lo largo del tiempo. Y el principal motor de cambio sería la adaptación. Adaptarse a las condiciones que el entorno ofrece y a cómo esa especie aprovecha estas condiciones. Si hay mucho espacio, quizás las especies van a evolucionar a tamaños mayores. Si hay, por ejemplo, depredadores muy fieros, las especies van a ir tomando, por así decirlo, características que le permitan defenderse de esos depredadores en específico, como lo que veíamos en el caso de los dinosaurios, que con el tiempo desarrollaron placas en sus espaldas o lomos, mazos en la punta de la cola, membranas que desplegaban para parecer más grandes. Todas esas características se irían generando. Ese es un ejemplo en relación con los dinosaurios, pero lo podríamos ver en otras especies, en relación con lo que el entorno le ofrece a esa especie. Como toda teoría científica, hay investigadores que están más o menos de acuerdo. Por lo tanto, también es algo que en el futuro puede ser refutado por investigadores como ustedes. Pero menciono esto porque, como les decía yo, mucho de lo que conversemos en esta sesión va a estar permeado, o sea, va a estar influenciado por esta idea de la evolución. Esta es una imagen que ustedes ya vieron en las sesiones anteriores, pero es para situarnos en el escenario. ¿Cómo surge el ser humano? En el Paleozoico, aquí en el principio del brazo. La evolución se desarrolló principalmente en el agua. ¿Ya? Venimos de desde que surge la vida en el planeta, muchísimos años donde no había vida de organismos multicelulares. Los primeros seres vivos de nuestro planeta fueron organismos unicelulares, eran una sola célula, en el agua principalmente. Hacia fines del periodo paleozoico aparecen los primeros vertebrados, que eran peces, ¿ya? Peces que tenían esqueleto. Antes de que aparecieran los esqueletos en los animales, no tenemos registro de fósiles, porque recuerden ustedes que los fósiles se forman porque los esqueletos se convierten en piedra. Entonces, antes no hay mucha referencia de cómo era la vida en el planeta. Estos peces evolucionan a los anfibios. Ahí ya tenemos una secuencia. Organismos de una célula, unicelulares, organismos más complejos, peces, anfibios. De los anfibios sabemos que van a evolucionar los reptiles. Los reptiles que aquí me voy a achicar porque estoy como
sobrando, de los reptiles, de los anfibios, perdón, vamos a ver que aparecen los reptiles, que tienen una forma de su cuerpo que es una mejor estructura. Tienen un corazón mejorado, funciona mejor en relación con el entorno y también se reproducen a partir de huevos que tienen en su interior lo que se puede conocer como un saco amniótico, que después vamos a ver que es una característica que se mantiene en los mamíferos, pero ya no dentro de huevos, ¿cierto? Sino dentro de una gestación, de un embarazo que va dentro del cuerpo. De los reptiles vamos a pasar a los protomamíferos, que eran un grupo de individuos que se conocen como los terápsidos, que aparecen a fines del periodo paleozoico. Si ustedes se fijan en la imagen que pueden ver acá a mi derecha, van a ver que estos terápsidos parecen unos reptiles cuya configuración física es como un perro reptil. Se estima que ese habría sido más o menos su tamaño y que habrían ido diversificándose, o sea, no un solo grupo. De ese grupo se habrían extendido distintos otros grupos de individuos. Estamos viendo la evolución desde el origen de la vida hasta el surgimiento de los mamíferos en cámara rápida y muy simplificada, porque fueron varias las opciones que tuvieron estos individuos para evolucionar. En el periodo mesozoico dominaron la Tierra los reptiles, que eran los dinosaurios de los que nosotros ya hablamos en las sesiones anteriores. Y se estima que de los terápsidos aparecen los mamíferos, unos animales que habrían sido como los que están representados en esta imagen a mi derecha, estos reptiles si ustedes se fijan, estas cuatro patas que iban como dobladas hacia afuera, ¿cierto? De una talla baja y que de 85 a 65 millones de años tenemos 20 años de evolución para que hayan empezado a desarrollar características físicas propias de los mamíferos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué características eran estas? Podían manejar su propia temperatura corporal y mantenerla constante, algo que no podían hacer los reptiles. Los dientes tenían distintas formas. Pónganle pausa al video y vayan a mirar sus dientes. Se van a dar cuenta que nosotros tenemos dientes planos, tenemos dientes en punta aquí, y después tenemos unos dientes que son como dos superficies que pueden chocar y moler. Estos dientes diferenciados son característicos de los mamíferos y no los vemos en otros individuos antes de los mamíferos. Y también tienen dos características muy particulares. Ya no se reproducen por huevos, sino que los bebés nacen vivos, se gestan, se forman en el interior del cuerpo de la hembra y nacen vivos. Y además tienen una característica que es clave para nuestro desarrollo posterior, la curiosidad. Este animal pequeñito que ustedes pueden ver en la imagen es, por así decirlo, nuestro bueno, es un mamífero que vivía en la Tierra hace 65 millones de años. Tenía el tamaño de una ratita pequeña, 10 a 20 centímetros. Todo sugiere que comía insectos y también probablemente frutas o algún tipo de material blando. Se conoce como Purgatorius. Se ha encontrado el esqueleto completo de Purgatorius y por sus características físicas se piensa que después de varios años de evolución de este protomamífero venimos nosotros, los seres humanos. Los mamíferos y los dinosaurios convivieron durante bastante tiempo. No se topaban mucho y probablemente para los dinosaurios debemos haber sido unas presas bastante insignificantes por nuestro tamaño. Pero ya todos ustedes saben cuál fue el destino de los dinosaurios tras la caída de un meteorito en la zona de la península de Yucatán. Se produjo en la Tierra una suerte de efecto invernadero. Muchos gases
derivado de la caída de este meteorito, que fue muy, muy grande. Dejó un cráter que hasta el día de hoy se puede ver bajo el mar. Se habría evaporado mucha agua, eso habría cambiado las corrientes de vientos, habría generado también algunos eventos de vulcanismo, explosiones volcánicas, incendios también por esta gran explosión, y todo eso habría saturado la atmósfera de gases. Eso habría impedido el paso del sol, habría impedido también la circulación de estos gases para que se limpiara la atmósfera y habrían empezado a morir muchas plantas, además de las muertes de dinosaurios que se pudieron producir por el impacto, no solo de dinosaurios, también de otras especies, ¿cierto? Los sobrevivientes a esta gran explosión no habrían tenido de qué alimentarse, ya que fue algo catastrófico, algo de un momento a otro. Y así habrían empezado a morir distintas especies. Es súper importante considerar que no todos los dinosaurios se extinguieron por la caída de un meteorito. Ya dijimos que entre 23 a 65 millones de años hubo una larga evolución de dinosaurios y algunos se extinguieron mucho antes de la caída de este meteorito. Pero la caída del meteorito significó la quinta extinción masiva que ocurrió en nuestro planeta. Y con eso desaparecieron estos grandes reptiles y los sobrevivientes fueron evolucionando, cambiando también. Durante sus 65 millones de años hasta el presente, ¿cierto? Una buena cantidad de años hasta convertirse en las aves, que serían los descendientes de estos reptiles, lo que va quedando de estos grandes reptiles en nuestro planeta. Otros animales que vivían en la época de los dinosaurios sobrevivieron. Insectos, los cocodrilos, las tortugas, las abejas, las hormigas, todo ese tipo de animales sobrevivieron y continuaron su evolución. Si ustedes recuerdan la imagen de Purgatorius, esta pequeña ardillita que veíamos que habría sido nuestra tatarabuela, y lo relacionamos con esta imagen, podemos ver que hay una secuencia más o menos lógica desde esa pequeña ardillita hasta estos monos de cola larga, en algunos casos, todos estos son monos con cola, que forman un grupo evolutivo dentro de los mamíferos de los primates, y estos, algunos todavía con cola y algunos ya sin cola. Todas estas especies representadas aquí en esta imagen y en la imagen siguiente son nuestros parientes más directos en el presente en nuestro planeta. De todos ellos, este último grupo, los hominidae, ¿cierto? Son los más cercanos. Chimpancés, gorilas, los bonobos y nosotros. Somos los primos más cercanos que existen. Primos un poquito más lejanos que viven hasta la actualidad, los gibones y los orangutanes. Si ustedes se fijan, hay una estructura corporal compartida, brazos, piernas, una posición relativamente erguida, o sea, caminar de pie, pero también lo que compartimos de forma más cercana con estos grupos son nuestras actitudes y características sociales. La forma de relacionarnos con otras personas, la forma de atender a nuestras crías nos hace muy cercanos a ellos. Otros primos aún más cercanos son los gorilas y los chimpancés. De hecho, ahí tenemos a Jane Goodall, una gran investigadora de los chimpancés. Se nos hace bastante fácil relacionarnos con ellos en la medida en que los tratamos bien, que podemos ayudarlos, investigarlos también con fines científicos en muchos casos, pero también lamentablemente esta cercanía biológica que tenemos con ellos, que es alrededor de un 3% de diferencia, o sea, un 97% de similitud con ellos, nos ha hecho en muchos casos ponerlos en peligro de extinción. Los primos más cercanos que nosotros tenemos son los bonobos.
¿Mm? Bonobos que tienen características físicas y sociales mucho más similares a nosotros. Ahí vemos niños bonobos jugando. Pero que incluso si nosotros pudiéramos tener representaciones precisas de nuestros ancestros de hace unos 7 millones de años, probablemente ellos se hayan visto igual que este bonobo que está muerto de la risa aquí sentado escuchando. De hecho, hace unos 7 millones de años, los científicos estiman que así se debe haber visto nuestro ancestro, que tenía un nombre bien particular, fue encontrado en Chad, el país de Chad, y por lo tanto se bautizó como Sahelanthropus chadensis. Una cara que todavía no tiene una nariz que se proyecta, los dientes sí están muy proyectados, el cuerpo cubierto de pelos, una cresta aquí supraorbital, o sea, un hueso que está sobre los ojos muy prominente. Esas habrían sido características de nuestros ancestros en un periodo donde también se vivía todavía sobre los árboles, haciendo nidos en los árboles. Hace unos 6 millones de años debuta un nuevo ancestro, Horrorin tugenensis, con una vida social similar a los primates que vemos en la actualidad y también con una vida arborícola. Hace unos 4.5 millones de años, estos individuos se denominan Ardipithecus. Todas estas especies han sido encontradas en África, en lo que se denomina la cuna de la humanidad, y son esqueletos, así como antes yo les hablaba de esqueletos de dinosaurios. En este caso son esqueletos de mamíferos, que de un grupo grande de esqueletos de mamíferos, estos corresponden a la línea evolutiva humana. Hace unos 4.5 millones de años, entonces, Ardipithecus poblaba parte de África y presenta características que ustedes pueden ver a simple vista. La cara muy similar a las especies anteriores, ya la describimos, el cuerpo cubierto de pelos, brazos muy largos, manos muy grandes, pies prensiles, o sea que esto que puede hacer nuestra mano y agarrar ramas, por ejemplo, eventualmente los pies de estos individuos también podían hacerlo. Y eso les permitía desarrollar, como se ve en la imagen a mi derecha, una vida un poco en tierra, un poco en los árboles. Hace unos 4 a 2 millones de años, 2 millones de años de evolución tuvo esta especie. En África Oriental, los australopitecinos son un grupo tremendamente importante de ancestros. Aquí vemos sus cráneos investigados por paleontólogos, pero que se dedican a la paleontología humana. Buscan fósiles ya no de dinosaurios, sino fósiles de nuestros ancestros. Y uno de los fósiles más conocidos es Lucy. Lucy, que fue nombrada por una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y fue encontrada por Donald Johanson en África, aquí en este sector precisamente, un esqueleto bastante completo. Si ustedes se fijan, estos cráneos tenían como una cresta aquí arriba, porque nuestros ancestros, si bien se alimentaban probablemente de algún resto de carne, ¿cierto? Incluso se piensa que a lo mejor eran carroñeros y algunos vegetales también comían frutos duros y bueno, carne cruda y una serie de semillas quizás que hacían que su dentadura tenía que ser muy fuerte, muy potente. Pero no solo los dientes, ¿qué mueven nuestros dientes? Músculos, músculos de nuestras mejillas y del cuello. Si ustedes se ponen sus manos aquí y mastican, se van a dar cuenta que hay movimiento en esta zona. Y aquí también. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces toda esta zona tenía que tener mucha fuerza y eso está representado por esta cresta que tenían aquí sobre la cabeza para sostener todos estos músculos. Entonces ahí ya sabemos el tipo de dieta que tenían nuestros ancestros. Del grupo de los Australopithecus hay varios parientes. Los afarensis, por ejemplo, los amanensis también. Y algunos investigadores piensan que
si bien tenían el cuerpo cubierto de pelos, era una distribución mucho más similar a la moderna. Y aquí hay una comparación, aquí a mano derecha, entre los representantes de la evolución humana un poquito posteriores, Homo erectus y Australopithecus afarensis. Debería haberse visto así, todavía bajos, de brazos proporcionalmente largos, pero con una característica muy particular: la posibilidad de mantenerse de pie mucho más tiempo que las especies que vimos anteriormente. Probablemente estos individuos mantenían una vida nocturna sobre los árboles, o sea, allí dormían, descansaban y así podían protegerse de depredadores como leones, por ejemplo, y durante el día se iban desplazando entre árboles y recolectando alimento, ¿cierto?, para poder mantenerse. En paralelo a este grupo, los Australopithecus vivieron unos ancestros que se extinguieron luego porque tenían una dentadura muy grande y eso hacía una cara muy prominente, que son los Paranthropus, que se extinguieron hace unos 2 millones de años, más o menos, vivieron en África, y se piensa que ellos desaparecieron porque el hábitat cambió y tenían una dieta muy especializada. Al no poder seguir consumiendo la dieta a la que ellos estaban acostumbrados, lentamente murieron. Y hace unos 2 millones de años antes del presente aparece por primera vez los representantes del género Homo. El género Homo que va a dar origen a nuestra especie. Cuando todavía existía en el planeta restos de Paranthropus, por un lado, pequeñas poblaciones de Paranthropus que ya se estaban extinguiendo, y de Australopithecus. O sea, en la actualidad nosotros somos los únicos representantes de nuestra especie. Somos Homo sapiens sapiens. En esa época había 3 especies de individuos muy emparentados que estaban viviendo en paralelo y en sectores muy parecidos de África. Y aquí vemos una línea genética desde nuestro ancestro. Nos separamos de los chimpancés y acá, si ustedes se fijan, vamos desde Ardipithecus, Australopithecus, los Paranthropus que se habrían extinguido y esta línea de Homo erectus, habilis, neanderthalensis y sapiens que da origen a el ser humano moderno. Homo habilis habrían sido los primeros ancestros, abuelos nuestros que pudieron fabricar armas. Y eso les cambió absolutamente la vida. Muchas veces se piensa que con Homo habilis surge la cultura, que se define como la capacidad de transmitir a los descendientes, a los hijos, a los nietos, por ejemplo, el conocimiento respecto del entorno. Qué plantas se pueden comer, qué frutos se pueden comer, en qué cantidad, cómo fabricar herramientas, etcétera. Todo eso, y por eso se le puso, de hecho, a esta especie el apellido, por así decirlo, habilis, por habilidoso. Homo georgicus ya nos habla de individuos que habrían estado viviendo en España, en la zona de la península ibérica. Homo ergaster también. Y Homo erectus, quienes habrían conocido el fuego y lo habrían manejado, con tal habrían mejorado mucho sus posibilidades de supervivencia, el poder calentarse en la noche, poder cocinar sus alimentos, poder defenderse, por ejemplo, de depredadores que podían ahuyentar con fuego. Pero las cosas más características de Homo erectus tienen que ver con un cambio en la proporción de su cuerpo en relación al largo de los brazos y a la capacidad de mantenerse erguidos, y con eso caminar y desplazarse durante tramos más largos. Al poder caminar sin sufrir de dolores físicos erguidos, pudieron defenderse mucho mejor de depredadores y pudieron convertirse en exploradores. Y con eso salir del continente africano. Aquí vemos una representación de África y Asia. Se considera que el sector que ustedes pueden ver acá abajo, donde están todos estos nombres,
es lo que se llama la cuna de la vida, donde se encuentran los restos paleontológicos de nuestros ancestros, los más reconocidos. Se piensa que Homo erectus, la especie de la que yo les hablaba recién, pudo salir de África gracias a la curiosidad y a la posibilidad de caminar erguidos, y pudieron extenderse entonces por este sector azul que ustedes ven, que va desde Asia a Europa, incluso haberse desplazado hasta, les decía yo, la península ibérica, hasta España. Ellos habrían sido los primeros en salir del continente y colonizar una serie de espacios donde habrían tenido el conocimiento y la cultura desarrollado por Homo habilis, las características físicas que les permitían mantenerse erguidos, el manejo del fuego, fuertes relaciones sociales y una capacidad de adaptarse a distintos ambientes que nos han hecho ser la especie más extendida por el planeta. Aquí vemos una comparación entre Homo erectus, Australopithecus afarensis como Lucy y Homo sapiens. Ya son esqueletos bastante similares en relación al tamaño del tórax, por ejemplo, caderas estrechas que permiten caminar muy rápido, huesos robustos y un cerebro más pequeño que el presente, que el que vemos nosotros en la actualidad, con una diferencia más o menos de 600 cc. En Europa, Homo heidelbergensis, neanderthalensis y cromañón habrían sido las especies que evolucionaron a partir de Homo erectus y que para muchos investigadores se convirtieron en la raza caucasoide, de pelo que va de oscuro a claro, ¿cierto? Piel clara, y que no desarrollan características como por ejemplo la piel oscura propia de las poblaciones africanas o los ojos rasgados propio de las poblaciones asiáticas, y que vemos nosotros también como un componente importante de los primeros americanos. Homo neanderthalensis, parte de estos grupos que poblaron Europa, habrían sido los primeros en desarrollar prácticas funerarias, las prácticas rituales asociadas al enterratorio de sus muertos. Vemos aquí ya una cultura mucho más compleja. Ya no es solo fabricar herramientas para sobrevivir. Aquí vemos ya que hay una proyección respecto del futuro, respecto de un pensamiento religioso. Ya vemos que ellos creían en algo que no podían ver. Y aparece también en estos neanderthalensis el arte rupestre, en un momento en que nuestros ancestros vivían principalmente en cuevas, donde vivían familias extendidas, muchas veces el abuelo con distintos hijos, mujeres u hombres, dependiendo, ¿cierto?, de las parejas que formaran, y los nietos, o sea, como a partir de una pareja inicial, varias otras familias viviendo asociadas. Eso les habría permitido cuidar de algunos animales, a lo mejor aguachados, como se dice, ¿cierto?, unas mascotas, y también ir cuidando de los ancianos y los enfermos y los niños, que eran los grupos más débiles. Eso les habría dado mucha cohesión social, que ha sido una de las claves para la supervivencia de nuestra especie en el planeta. Algo que no tenemos que olvidar. Nosotros surgimos de la cooperación, del respeto y del cuidado mutuo. Así se habían visto nuestros ancestros neanderthalensis. Fíjense que se ha hecho un estudio y se han puesto máscaras a personas actuales simulando las características de los neanderthalensis, y se les ha vestido como hombres modernos. Y se han hecho experimentos, se han puesto a caminar, por ejemplo, por calles en Europa, y nadie los ha identificado como individuos extraños. O sea, las características que ellos poseen las podríamos reconocer en la actualidad si es que ellos no se hubiesen extinguido, como parte de nuestra sociedad, individuos absolutamente iguales a nosotros. Estos son los tipos de armas que ellos desarrollaron. Y estamos hablando aquí de unos 2 millones de años
antes del presente, en el que surgen este tipo de herramientas y que se mantienen durante millones de años hasta los primeros pobladores, por ejemplo, de Concón. Este modelo de instrumento multifuncional lo vemos entonces en estos pobladores, primero de las tierras fuera de África y luego de continentes como el continente americano. Si ustedes se fijan, aquí hay arte rupestre, que se denomina que es el arte en cuevas, y ustedes van a ver representados bisontes, caballos, que era lo que ellos veían en el entorno. Homo neanderthalensis, Homo georgicus, Homo cromañón, perdón, que es el nombre que originalmente se le da a los primeros pobladores de Europa. En paralelo hubo otras especies que evolucionaron y que luego se extinguieron, como el Homo floresiensis, que era, por así decirlo, un miembro de nuestra familia muchísimo más pequeño, como un hobbit, como se le ha llamado, de una talla muy cortita que se desarrolló en la isla de Flores, en Indonesia. Con el tiempo, toda esta gran variante de especies evolucionaron, algunas convergieron, que quiere decir que se juntaron y se fundieron con individuos Homo sapiens que fueron evolucionando, y otras como Homo flores desaparecieron. No pudieron seguir reproduciéndose porque su entorno cambió, porque las condiciones ambientales cambiaron y las condiciones físicas de ellos no fueron evolucionando a la par. Actualmente nosotros somos los únicos miembros de la especie Homo que permanecemos sobre este planeta. Eso representa múltiples posibilidades, pero también grandes desafíos y grandes responsabilidades. En la próxima sesión vamos a hablar de cómo esta especie, con características físicas particulares, con una cultura desarrollada, con inquietudes artísticas y religiosas, llegó al continente americano. Nos vamos a acercar a los primeros pobladores de nuestro Chile y luego vamos a hablar de los primeros pobladores de la comuna de Concón. Así es que los dejo invitados. Hemos recorrido hoy un largo camino de millones de años. Así es que felicitaciones por su atención y les dejo invitado a compartir entonces a través de redes sociales dudas, comentarios, preguntas con el hashtag Exploradores del Pasado MCC. Nos vemos en una próxima sesión. Hola niños y niñas, los invito ahora a realizar una entretenida actividad para complementar lo que hemos estado viendo en estas cápsulas sobre la vida de los primeros miembros de nuestro género Homo, aquellos hombres, mujeres y niños que vivían en las cavernas. Los invito a ser un artista de la época de las cavernas. Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos. Necesitan un pliego de papel craft, que es este papel café que ustedes pueden encontrar en las bolsas ecológicas que se utilizan hoy en día. Da lo mismo el grosor, incluso si no pueden conseguir un pliego completo, pueden abrir una bolsa de estas que se venden de papel doblado y utilizarla. Les recomiendo que antes de ponerse a pintar, arruguen el papel, como se puede ver en la imagen que estoy proyectando, porque eso le va a dar un aspecto más parecido a la superficie de una cueva. Necesitan también pintura. Da lo mismo el tipo de pintura que usen. Puede ser témpera, puede ser pintura al óleo, pintura al agua, pintura para manos. Ahí ustedes pueden explayarse. Y además necesitan su imaginación para saber qué dibujar en estas paredes de cuevas. Las instrucciones son las siguientes. Peguen el papel craft a una pared. Como se ve en esta imagen, en las paredes del museo nosotros pegamos de forma continua los distintos pliegos de papel craft. Pero ustedes pueden hacerlo a una altura que les quede cómoda e incluso pueden ponerla debajo de una mesa, en torno a la mesa y por la parte de donde uno se apoya, pero por debajo, para que parezca que es una cueva. Y la pintura que ustedes seleccionaron, entonces la pueden utilizar para dibujar lo que vean a su alrededor.
¿Recuerdan lo que hablábamos en la clase? Los hombres y mujeres que vivían en la época de las cavernas dibujaban paisajes de casa para que les dieran buena suerte, donde ponían con harto detalle los animales que ellos veían a su alrededor, incluso también a las crías. También algunos dibujaban sus manos, a veces ponían sus manos en pintura y luego la estampaban en las paredes de las cuevas, o algunos marcaban solo el borde. También dibujaban algunos animales un poco más imaginarios, como estos caballos moteados. Entonces, quizás ustedes pueden dibujar lo que ven a su alrededor, sus mascotas, algún mensaje que quieran decir, algún testimonio de que ustedes han estado ahí. Miren, estas son imágenes de una actividad que hicimos en el museo. También aquí, estos artistas del pasado dibujaron con carbón, porque recuerden que las pinturas de esa época principalmente eran de color anaranjado, rojo y negro. También ustedes pueden innovar con otros colores, pero pueden dejar allí sus marcas de mano, sus animales favoritos, y también hay algunos mensajes que dejaron estos exploradores del pasado. Después pueden despegar estos papeles y guardarlos como recuerdo, o a lo mejor le pueden dar alguna decoración más arqueológica a su dormitorio, a su sala de juegos, o alguna parte de la casa a la que ustedes le quieran dar un sello personal. Nos vemos pronto, entonces espero que disfruten esta actividad. Les dejo el hashtag para que nos envíen imágenes de sus decoraciones de pared, como si estuviéramos en la época de las cavernas. Recuerden, este es Gato, Exploradores del Pasado MSC. Ustedes le pueden pedir ayuda a sus hermanos mayores, si tienen permiso, a sus papás, tíos, abuelos, y decirle, quiero compartir esta foto con este hashtag en la página @museo de Concón, donde nos encuentran en Instagram. Nos vemos muy pronto.